Hola gente, el 20 de febrero es el Día Internacional de la Fotografía, pero también habría sido el cumpleaños de Ansel Adams, el icónico fotógrafo conocido por su maestría y su dominio de la técnica fotográfica. Para celebrar esta fecha tan especial, hemos realizado una entrevista con él utilizando herramientas de inteligencia artificial, en la que el ficticio Ansel Adams nos regala su sabiduría e incluso se anima a soltar un par de chistes, aunque, spoiler, no son su fuerte. Dejaos llevar y disfrutad de este experimento. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fotografía en 12 pulgadas, este gran programa que hacemos todos los jueves a las 8 de la tarde, hora aquí en España. Y que una semana después, pues Carlos lo transforma, lo deja bien bonito y lo sube en modo podcast en casi todas las plataformas. Ya sabéis que podéis venir al grupo de Facebook, nos podéis apoyar compartiendo todo esto. Y si nos queréis apoyar mucho más, os podéis hacer de Club Fotográfico, que es una membresía aquí en YouTube, que son 5 euros al mes, y os llevaríais contenido exclusivo que los demás no van a ver. Es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Carlos, ¿qué? ¿Qué tal? Pues nada, aquí metiendo la pata, como siempre. Ya, Que no me callo ni bajo el agua. Yo estoy aquí centrado, que estoy medio pachucho, intentando aguantar, y para una vez que me iba a salir bien, venga. Es lo que tiene no tener regidor. Necesitamos una tercera persona que haga así como la radio. Tú, entra. Sí, yo hice de regidor en una obra de teatro Pues y no es se súper nota. interesante. Bueno, y he estado varias veces en la radio también que ponen las lucecitas, te digan que te calles y tal, pues que va, no aprendo ni... Y tú ahí bla. En fin, bueno, hoy es un programa un tanto peculiar. No sé si sabéis que hoy precisamente, 20 de febrero, es el Día Internacional de la Fotografía y además es el cumpleaños de Ansel Adams, un gran referente para todos en la fotografía. Así que se nos ha ocurrido intentar tener una especie de entrevista con un Ansel Adams ficticio. Hemos entrenado a ChatGPT para que interprete a un supuesto Ansel Adams. No sabemos cómo va a salir esto. No sabemos qué partes se inventará la inteligencia artificial y en cuáles se equivocará. Yo creo que como experimento va a ser interesante, así que espero que lo toméis como, bueno, como un homenaje a la fotografía, un homenaje a Ansel Adams y también una forma diferente de aprender de uno de los grandes referentes de la historia de la fotografía. Muy interesante. La verdad es que esto se ha convertido, en vez de un podcast de fotografía, se ha convertido en un podcast de misterio y de ocultismo. Porque vamos a revivir aquí a una persona que ya se fue hace un tiempo y va a ser un poco raro. Total, esto va a ser como una entrevista de las que hacemos a cualquier otro invitado. Si dicen por aquí que Ansel Adams está un poco quieto, es que lo que pasa es que este hombre, como utilizaba cámara analógica, no la puede conectar al ordenador. Entonces, Exactamente. Carlos ha optado por poner una caricatura. La webcam no la tenían por aquella La época. webcam de placa. No, De placa, funciona. webcam de placas. Y bueno, la voz sí que nos llega, porque micrófono sí que había por aquel Sí. entonces. Bueno, vamos allá con la entrevista, ¿vale? A ver cómo sale el experimento. Haremos una entrevista con el Ansel Adams IA y al final, pues he recopilado durante estos días preguntas que nos habéis hecho llegar. Y al final del programa, si queréis hacer alguna pregunta más y tal, pues nos lo decís y se la lanzamos, ¿vale? Vamos al lío con esto. Tenemos aquí con nosotros a Ansel Adams, o mejor dicho, una versión generada por inteligencia artificial de Ansel Adams. Ansel Adams fue un fotógrafo, un gran referente de la fotografía que nació el 20 de febrero de 1902 y fue uno de los fotógrafos más influyentes en la historia de la fotografía. Seguro que conocéis sus famosas fotografías en blanco y negro de los, sobre todo, paisajes naturales, paisajes del Parque Natural de Yosemite. Fue un gran maestro en técnica y desarrolló una cosa que quizá os suene, que es el sistema de zonas, que es para lograr un control total del rango tonal en la fotografía. Y escribió varios libros que marcaron a la técnica de generaciones de fotógrafos. Concretamente, los más conocidos son la cámara, el negativo y la copia, que a día de hoy siguen siendo útiles incluso para fotografía digital. Además, fue un conservacionista, defensor de la naturaleza, y una de las muchas frases que dijo célebres, concretamente la de el componente más importante de una cámara de fotos son las 12 pulgadas detrás de ella, es la que le da nombre a nuestro programa. Hoy cumpliría 123 años y gracias a la inteligencia artificial vamos a simular una entrevista con él.
Ansel, ¿quieres saludar al público? Claro, es un verdadero placer estar aquí, aunque de una forma un tanto peculiar. Me hace sonreír pensar que, a través de esta tecnología, puedo seguir compartiendo algo de lo que fue mi pasión por la fotografía y la naturaleza. Estoy agradecido por esta oportunidad de conversar sobre lo que fue mi vida, mis trabajos y lo que creo que aún puede enseñarnos la fotografía, incluso en estos tiempos tan cambiantes. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Espero que disfruten de esta charla. Siempre empiezo las entrevistas preguntando a los invitados quiénes son, quién es Ansel Adams. Bueno, si tuviera que responder esa pregunta en una sola frase, diría que soy un fotógrafo y amante de la naturaleza que intentó capturar la grandeza del mundo tal como lo veía a través de la lente de mi cámara, siempre buscando la armonía entre la técnica y la expresión artística. Mis fotos, especialmente las de Yosemite, fueron mi manera de rendir homenaje a la majestuosidad de la naturaleza que tanto amaba y que siempre pensé que merecía ser protegida. Se le notan los 123 años. Pregúntale de mi parte, ¿cómo empezó con la fotografía? No, pregúntale tú. Pues eso, que cómo empezó con la fotografía. Mi camino en la fotografía comenzó algo tarde, pero fue un encuentro casual con una cámara lo que marcó el principio de todo. A los 14 años, me regalaron mi primera cámara, una Kodak Brownie. Era un regalo de mi tía, y recuerdo que al principio no sabía qué esperar de ella. Sin embargo, algo dentro de mí despertó al instante al ver el mundo a través de esa lente. Al principio, tomaba fotos de mi entorno, casi de manera inocente, sin saber que la fotografía sería una forma de vida. Más tarde, me involucré más en la fotografía al comenzar a estudiar y comprender los principios técnicos. No fue hasta que me uní a un club de fotografía en San Francisco que realmente entendí lo que la fotografía podía hacer. Fue entonces cuando conocí a Edward Weston, quien fue una gran influencia en mi vida. Gracias a él, empecé a pensar más profundamente sobre cómo la luz, la forma y el espacio podían transformarse en una imagen impactante. Así fue como, poco a poco, la fotografía se convirtió en una pasión y, con el tiempo, en mi manera de ver y compartir el mundo. Has mencionado a Edward Weston. ¿Qué relación tenías con él y qué tiene que ver él y tú con un grupo llamado F64? Edward Weston fue una de las figuras más influyentes en mi vida, no solo como fotógrafo, sino también como amigo y mentor. Nos conocimos en los años 20 y, aunque nuestras aproximaciones a la fotografía eran diferentes en algunos aspectos, compartíamos una profunda admiración por la naturaleza y la búsqueda de una técnica rigurosa para lograr imágenes lo más fieles posibles a lo que veíamos. Weston fue, de alguna manera, el que me mostró la importancia de la claridad en la fotografía y la precisión en la captura de los detalles, algo que fue fundamental para el desarrollo del sistema de zonas. En cuanto al grupo F64, fue un colectivo de fotógrafos con el que compartí muchas de mis ideas y valores. Nació en 1932, y nosotros, los miembros, buscábamos expresar nuestra visión de la fotografía a través de la máxima claridad y detalle. La F hacía referencia a una apertura del diafragma muy pequeña, lo que nos permitía tener una gran profundidad de campo, lo que a su vez nos daba la posibilidad de capturar todos los detalles de una escena, algo que se convirtió en una de las características distintivas de nuestras fotos. Dentro del grupo F64, además de Weston, estaban fotógrafos como Imogen Cunningham, Ansel Easton Adams, mi hermano de fotografía, como me gusta llamarlo, y varios otros que compartíamos la misma visión sobre la fotografía. Nuestra filosofía era bastante simple: eliminar cualquier tipo de manipulación, sin trucos ni efectos, y enfocarnos en la pureza de la imagen. En resumen, F64 fue un movimiento que promovió la fotografía clara y detallada, algo que se convirtió en el sello de lo que muchos hoy llaman fotografía clásica. Seguro que cuando estaba en Yosemite y subió encima un risco haciendo fotos no hablaba tanto, estaba más calladito. Por el momento, de lo que yo conozco de Ansel Adams, todo lo que ha dicho es cierto. Bueno, ¿qué quieres preguntarle tú? Sí, pues por ejemplo, ¿qué le atraía tanto de los paisajes del oeste americano? Lo que siempre me atrajo del oeste americano fue su majestuosidad inabarcable, su vasta y cruda belleza. Al contrario de lo que muchos piensan, no fue simplemente el deseo de capturar paisajes impresionantes, sino la sensación de que esos lugares representaban una conexión profunda con la naturaleza, algo que necesitaba ser preservado y entendido. El oeste, con sus montañas, desiertos, cañones y bosques, tenía una energía única. Cada rincón ofrecía una historia, un mensaje que solo podía ser capturado en silencio, con paciencia. Los paisajes eran puros, desafiantes y, al mismo tiempo, llenos de una especie de serenidad que me resultaba casi mística. Era un contraste que siempre me fascinó, la dureza de la tierra y la delicadeza de su belleza. Además, sentí una especie de responsabilidad personal hacia esos lugares. A medida que los fotografiaba, me di cuenta de que mi trabajo no solo era artístico, sino también una forma de preservación. El oeste estaba siendo amenazado por la expansión y la industrialización, y sentí que mi cámara podía contribuir, aunque fuera mínimamente, a que las futuras generaciones pudieran ver lo que había sido en su forma más pura. Esos paisajes me ofrecían la oportunidad de experimentar la naturaleza en su estado más original, lejos de las huellas del hombre, y a través de mi trabajo, quería transmitir esa sensación de vastedad, de atemporalidad.
Cada fotografía era, de alguna manera, un homenaje a esa grandeza que se perdía poco a poco. Le ha salido un deje andaluz No, como he sido yo el que la ha entrenado, ¿sabes? Me ha cogido el acento. de mi trabajo. Vamos a seguir con la entrevista. Hacía muchas fotografías de paisajes de naturaleza. Concretamente, las más conocidas son del Parque Natural de Yosemite. ¿Qué relación tienes con ese parque? Mi relación con Yosemite es profunda y personal. Es, sin duda, uno de los lugares más significativos de mi vida y de mi obra. No fue solo el paisaje en sí lo que me atrajo, sino la conexión espiritual que sentí al estar allí. Yosemite, con su grandeza y sus paisajes dramáticos, fue mi refugio y mi fuente de inspiración a lo largo de gran parte de mi carrera fotográfica. Tuve la suerte de visitar Yosemite por primera vez a principios de la década de 1920 y desde ese momento, el parque me cautivó de una forma que no puedo describir con palabras. La majestuosidad de las montañas, las cascadas y los bosques me hicieron sentir que estaba frente a algo eterno, algo que debía ser capturado con respeto y admiración. Mi trabajo allí no solo trataba de hacer imágenes bonitas, sino de intentar transmitir la esencia misma del lugar, su silencio, su grandeza y la forma en que interactúa la luz con cada uno de sus elementos. Con el tiempo, Yosemite se convirtió en un lugar al que regresaba una y otra vez, siempre buscando nuevas formas de interpretarlo a través de mi cámara. Fotografiar Yosemite me permitió experimentar y perfeccionar el control de la luz, los contrastes y las sombras, que eran fundamentales para mi estilo y mi técnica. Además, mi fotografía de Yosemite también se vio marcada por el compromiso con la conservación. A través de mis imágenes, intenté sensibilizar al público sobre la importancia de preservar estos espacios naturales. De hecho, me convertí en un defensor activo del parque, ya que creía que la belleza de Yosemite debía ser protegida para las generaciones futuras. En muchos sentidos, Yosemite fue mi escuela. Aprendí a ver la luz de manera diferente, a entender cómo cada elemento en un paisaje puede contar una historia, y a respetar la naturaleza como algo mucho más grande que simplemente un escenario para fotografías. Yosemite me enseñó, sobre todo, a mirar de una manera más profunda, a no conformarme con lo obvio, sino a buscar lo esencial en cada escena. Ansel, una vez dijiste, no se toma una fotografía, se hace. ¿Qué querías decir exactamente con eso? Lo que quería decir es que la fotografía no es solo un acto de apretar un botón. Es un proceso consciente y creativo. Implica planificación, técnica y una visión clara de lo que quieres comunicar. La imagen no solo aparece por casualidad, la construyes, desde la elección del lugar hasta la forma en que manejas la luz, la composición y la exposición. Todo eso contribuye a hacer una fotografía, no solo tomarla. ¿Qué significa para ti esa frase, que también es tuya, de que no haces una fotografía solo con una cámara? Esa frase refleja que la fotografía no depende solo del equipo, sino de la visión y la habilidad del fotógrafo. La cámara es solo una herramienta, pero lo que realmente importa es lo que tienes en la mente y el ojo con el que ves el mundo. La técnica, la composición y la sensibilidad son lo que realmente hacen la diferencia. Ansel era un hombre que estaba todo el día haciendo fotos y diciendo frases. No han quedado sus fotos y sus frases. ¿La fotografía es más técnica o más artística para él? La fotografía es un equilibrio entre técnica y arte. La técnica te permite tener control sobre lo que ves, pero la creatividad y la visión artística son lo que transforman esa técnica en algo único. Sin una base técnica, la fotografía puede quedar limitada, pero sin arte, simplemente no sería interesante. ¿Y por qué es tan importante la técnica? Sobre todo para ti, que inventaste el sistema por zonas. La técnica es fundamental porque te da el control sobre lo que quieres expresar. Sin esa base técnica, la creatividad no puede alcanzarse con la misma exactitud. ¿Cómo lograbas ese nivel de detalle y contraste en tus fotos? Porque son únicas en ese sentido, ¿eh? El nivel de detalle y contraste lo conseguía principalmente mediante un control meticuloso de la exposición y el revelado. Usaba el sistema de zonas para decidir cómo exponer cada parte de la imagen, asegurándome de capturar toda la gama tonal desde las sombras más oscuras hasta las luces más brillantes. Luego, en el cuarto oscuro, manipulaba los tiempos de exposición durante el proceso de impresión, ajustando los contrastes según lo que la imagen necesitaba. Todo era cuestión de planificación y paciencia. ¿Cómo desarrollaste el sistema de zonas? Y además, ¿cómo crees que influyó en la fotografía moderna? El sistema de zonas lo desarrollé para tener un control total sobre los tonos en la fotografía. Me di cuenta de que, si quería representar con precisión lo que veía en la naturaleza, necesitaba un sistema que me permitiera medir y ajustar cada parte de la imagen de forma específica. Así que lo dividí en 10 zonas, desde el negro puro hasta el blanco más brillante, y cada zona representaba un nivel tonal distinto. En cuanto a su influencia en la fotografía moderna, creo que permitió a los fotógrafos tener un control mucho más preciso sobre la exposición y el contraste. Aunque hoy en día la fotografía digital ha cambiado mucho las cosas, el concepto de controlar los tonos y cómo se ajustan en la imagen sigue siendo fundamental, ya sea en el revelado digital o en el tradicional. El sistema de zonas cambió cómo los fotógrafos pensaban sobre la luz y cómo lograr una imagen más fiel a su visión.
¿Cómo era capaz de llevar ese equipo tan pesado a zonas tan escarpadas y tan perdidas? Porque ahora nos quejamos de tener una cámara que pesa más de 600 gramos, ¿sabes? Colgada. Eso era todo un desafío. Mi equipo era pesado, sí, pero estaba acostumbrado. Utilizaba una cámara de gran formato, que en sí misma ya era robusta, y siempre llevaba un trípode sólido. Para llevar todo eso a lugares remotos, me preparaba físicamente y tomaba las cosas con calma. A veces, tenía que hacer varias paradas y organizar bien los pasos. También tenía que ser muy selectivo con lo que llevaba y cómo lo transportaba. A pesar de lo pesado, el trabajo valía la pena cuando veía la imagen que había capturado. No hay que olvidar que Ansel Adams en realidad creo que era montañista, hacía deporte de manera semiprofesional. Había ganado incluso varios premios, creo. Eso nos lo puede confirmar él mismo. Así es. De hecho, no solo era un fotógrafo apasionado, sino también un montañista experimentado. La naturaleza era mi hogar, y muchas veces, mis expediciones fotográficas se combinaban con mis actividades al aire libre. Gané varios premios de montañismo, y esa pasión por la naturaleza me ayudó a comprender mejor los paisajes que capturaba. Pero no has metido al burro. David dice que tú ibas con burro a algunos sitios, ¿eso es cierto? Cierto, el equipo era tan pesado que no me quedaba otra opción que usar un burro para transportarlo a zonas más remotas. No era la solución ideal, pero era una forma eficaz de cargar con las cámaras, trípodes y otros accesorios. Y además, tenían una paciencia infinita. Como para no tenerla, ¿sabes? Bueno, Henry Cartier-Bresson, hablando de fotografía de naturaleza y de andar por los montes y todo eso, dijo que el mundo se está cayendo a trozos y todo lo que Adams y Weston fotografían son piedras y árboles. ¿Qué opinas de esas declaraciones de Henry Cartier-Bresson? Henry Cartier era un genio, no cabe duda, pero sus palabras reflejan una visión muy diferente de la fotografía. Él estaba más enfocado en capturar momentos efímeros de la vida humana, el instante decisivo, mientras que yo, junto con Edward Weston, elegíamos la naturaleza como tema central porque nos ofrecía una forma de explorar y comprender lo que veía con una calma profunda. Lo que él describe como piedras y árboles no es solo eso. Para mí, la naturaleza era una forma de conectar con lo eterno, lo atemporal. Cada piedra, cada árbol tiene una historia que contar, y capturarlos no era simplemente documentarlos, sino intentar revelar su alma. En cierto sentido, creo que ambos fotógrafos teníamos una pasión por la vida, pero la nuestra se expresaba de formas distintas. Él lo hacía a través de los seres humanos, y yo, a través de la majestuosidad de la naturaleza. Pues llegó un momento que para ganarte la vida con la fotografía, pues tuviste que hacer fotos un poco más comerciales que se vendieran a la gente y las comprara. Esa decisión supongo que será dura. ¿Tú cómo te sentiste tener que hacer algo casi por obligación para comer, que no lo que más te gusta? Al principio, la fotografía comercial fue algo que tuve que hacer para ganarme la vida, claro. No era lo que más me apasionaba, pero era una forma de asegurarme de que podía seguir adelante con mi trabajo artístico. Tenía que ser pragmático. La fotografía de paisaje, que era mi verdadera pasión, no siempre podía sostenerme económicamente. Dicho eso, la fotografía comercial me enseñó mucho sobre técnica, luz y composición, lo cual me ayudó a mejorar como fotógrafo en general. Aunque no fuera mi favorita, me permitió vivir de la fotografía y seguir desarrollando mi propio estilo. Y aunque no estaba completamente enamorado del trabajo comercial, siempre traté de hacerlo lo mejor posible, con el mismo nivel de compromiso que ponía en mis paisajes. Otra cosa, volviendo a cosas que decían de ti, otra de las cosas de las que protestaba la gente es que decían que nunca salían personas en tus fotos. ¿Qué opinas de eso? Es cierto que la mayoría de mis fotografías no incluyen personas, y de hecho, nunca sentí que fuera un error o una limitación. Mi enfoque estaba en la naturaleza, en los paisajes, y en cómo esos elementos podían transmitir una sensación de grandeza, quietud y majestuosidad. Las personas, en mi opinión, son solo una parte del todo, y a veces creo que la presencia humana puede restarle al mensaje que intentaba transmitir. Algunas veces se me acusó de ser impersonal por no incluir figuras humanas, pero mi objetivo nunca fue retratar la vida humana en sí, sino capturar la esencia de la naturaleza tal como la veía. Las personas tienen su propia belleza y sus propios momentos, pero para mí, la naturaleza por sí misma ya cuenta una historia tan rica y profunda que no necesariamente necesita a la humanidad como protagonista. Si me preguntas, es como si cada roca, cada árbol, cada montaña, hablara en su propio lenguaje, y esas historias merecen ser escuchadas sin que un ser humano las interrumpa. Además, creo que decía el propio Ansel Adams que siempre en una fotografía hay dos personas, el fotógrafo y el espectador. Exacto, esa es una de las ideas más importantes para mí. En una fotografía, no solo está el fotógrafo que captura la imagen, sino que también está el espectador, quien la interpreta. La fotografía no es solo un reflejo de la realidad, sino una creación que pasa por el filtro de la mente del fotógrafo y luego es reinterpretada por quien la observa. Cuando uno toma una foto, está dejando una huella de su visión personal sobre el mundo, pero esa visión no se completa hasta que alguien más la mira, la interpreta y la siente de manera propia. Por eso, la relación entre el fotógrafo y el espectador siempre está presente, y ambos son parte de la experiencia fotográfica.
¿Qué opinas del debate que hay entre cámara analógica y digitales, ahora que están volviendo otra vez de moda? Es un debate interesante y, honestamente, creo que ambas tienen su valor. La fotografía analógica tiene una calidad única, esa textura, esa forma en que la luz se captura en la película. Hay algo muy especial en el proceso de revelar y trabajar con una imagen que se va formando poco a poco. Te obliga a pensar más en cada toma, te reta a ser más meticuloso y paciente. Pero la fotografía digital ha abierto muchas puertas. Te da un control mucho mayor sobre el proceso, la posibilidad de experimentar sin tener que preocuparte tanto por el coste de las copias y, por supuesto, la velocidad con la que puedes obtener resultados es increíble. Para los fotógrafos contemporáneos, la digitalización ha facilitado mucho la vida en términos de acceso a la edición y distribución de las imágenes. Sin embargo, sigo pensando que la esencia de la fotografía, en cualquier formato, es la misma. Al final, la herramienta que uses depende de lo que busques expresar. No me importa si es película o digital, lo que importa es cómo usas la herramienta para comunicar lo que ves. Has mencionado que es fotografía analógica o fotografía análoga, pero creo que no es correcto decir fotografía analógica, creo que hay que decir fotografía química o de carrete o de película. ¿Cuál sería el término correcto y por qué? Qué buena pregunta. Tienes razón al señalar la diferencia. El término fotografía analógica se utiliza comúnmente, pero en un sentido más técnico, podría ser más preciso hablar de fotografía química o fotografía en película. Sin embargo, analógico se ha popularizado como una forma de referirse a la fotografía tradicional porque enfatiza que no se utiliza tecnología digital para procesar o almacenar la imagen. Aunque fotografía química es quizás el término más preciso porque describe el proceso real de captura, analógico ha llegado a ser un término más accesible en el habla cotidiana, por eso se sigue usando tanto. ¿Qué opinas de la fotografía digital? ¿Crees que con la llegada de la digital se ha perdido algo de esa magia de trabajar de la manera analógica? ¿Cómo ha dicho? ¿Fotografía en película o fotografía química? ¿En película o fotografía química? Que yo no La tengo... fotografía digital ha hecho la fotografía más accesible, eficiente y versátil, lo que es algo muy positivo. Ha permitido una mayor experimentación, facilidad de edición y un control más inmediato sobre las imágenes. Sin embargo, algunas personas argumentan que ha perdido la magia de la fotografía tradicional, especialmente esa conexión directa con el proceso de revelado. Para mí, la magia de la fotografía no desaparece con la digitalización, sino que se transforma. En la fotografía química, el proceso de revelado era algo muy personal y, de alguna manera, casi místico. La fotografía digital ha eliminado esa incertidumbre y ese proceso de espera, pero al mismo tiempo ha permitido nuevas formas de creatividad, como la edición instantánea o el trabajo con luz y color de formas mucho más flexibles. La magia sigue presente, aunque se ha desplazado del proceso físico al digital. En última instancia, lo que realmente importa es cómo usamos la cámara, el ojo del fotógrafo y su capacidad para capturar y transmitir algo único. La herramienta puede haber cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Y si vivieras hoy, usarías cámaras digitales? Probablemente usaría cámaras digitales, aunque con una filosofía similar a la que tenía con la fotografía química. La tecnología ha avanzado mucho y, por supuesto, ofrece una serie de ventajas: la rapidez, la capacidad de revisar las fotos inmediatamente y la flexibilidad en la edición. Esto permitiría a los fotógrafos experimentar de formas que antes no eran posibles, sin los costos de película ni los largos procesos de revelado. Dicho esto, creo que seguiría siendo muy selectivo en cuanto a la calidad de la imagen. El software moderno podría hacer maravillas, pero nunca perdería de vista la importancia de la composición, la luz y la técnica. La cámara sería solo una herramienta más en el proceso creativo, y la esencia del trabajo seguiría siendo la misma. ¿Qué consejo le darías a los fotógrafos actuales? No se obsesionen tanto con el equipo ni con la tecnología. La cámara es solo una herramienta, lo realmente importante es cómo la usas. Lo que hace una gran fotografía no es la cámara que tienes, sino la visión que tienes de lo que estás fotografiando. La luz, la composición, el momento, esos son los elementos que realmente definen una imagen poderosa. Además, no olviden la paciencia. En mi época, pasábamos horas, incluso días, buscando el lugar perfecto y esperando las condiciones ideales de luz. No se apresuren en obtener resultados, tómense su tiempo para comprender lo que están capturando. Por último, aprendan siempre, pero sigan su propio camino. La fotografía es una forma de expresión personal, así que mantengan su autenticidad y no se dejen llevar demasiado por las modas del momento. ¿Qué opinas del retoque digital y demás? ¿Crees que es hacer trampa? El retoque digital, en sí mismo, no es hacer trampa, es una herramienta, como lo era el cuarto oscuro en mi época. Si se utiliza de manera honesta, puede mejorar la fotografía y darle el toque final que deseas. En mi caso, cuando revelaba las fotos en el laboratorio, también hacía ajustes, aunque de forma manual. El retoque no debe ser usado para engañar, pero sí puede servir para expresar lo que uno tenía en mente cuando capturaba la imagen. El problema es cuando el retoque se utiliza para crear algo que no se corresponde con la realidad de la escena o cuando se busca ocultar la falta de habilidad en la toma. Si lo usas para mejorar la imagen sin alterar su esencia, no veo ningún problema.
Pero no olvides que la fotografía comienza en el momento de la captura, no en el software. Muy interesante. Ansel, ¿un fotógrafo contemporáneo que te guste especialmente? Es difícil elegir solo a uno, pero me gustaría destacar a alguien como Sebastião Salgado. Sus trabajos tienen un impacto visual impresionante, y además, su enfoque humanista y de conservación es algo que realmente valoro. Aunque nuestras técnicas sean diferentes, aprecio mucho su habilidad para capturar la esencia de la naturaleza y las personas de una manera tan profunda. Además, su trabajo en blanco y negro tiene una calidad emocional similar a la que yo busco en mis propias imágenes. Totalmente cierto. ¿Qué opinas de cómo ha evolucionado la fotografía, de cómo era en tus tiempos a cómo es actualmente? Es fascinante ver cómo ha evolucionado la fotografía, tanto en términos técnicos como en la forma en que las personas la utilizan. En mis tiempos, la fotografía requería mucha dedicación, paciencia y conocimiento técnico. Era una práctica que demandaba una conexión profunda con el proceso, desde la captura hasta el revelado. Hoy en día, la tecnología ha facilitado mucho el proceso. Las cámaras son más accesibles, y el flujo de trabajo digital permite que los fotógrafos experimenten de manera más rápida y con menos limitaciones físicas. Sin embargo, siento que, en algunos casos, esta facilidad puede llevar a una mayor superficialidad. En mis tiempos, cada toma contaba, porque el proceso era laborioso y costoso. Hoy, con las cámaras digitales, hay mucha más libertad para disparar sin preocuparse por los costos de película. Pero eso también puede hacer que algunos fotógrafos se olviden de la importancia de la composición y de pensar antes de disparar. Dicho esto, me entusiasma ver cómo los fotógrafos contemporáneos están utilizando esta tecnología para explorar nuevas formas de expresión. Las redes sociales, la fotografía móvil y la manipulación digital han dado a muchos una plataforma para compartir su visión artística. Como siempre, lo que importa es la visión del fotógrafo y su capacidad para comunicar algo verdadero a través de la imagen, independientemente de la herramienta que use. Ansel, no sé si sabías que este es un programa que hablamos en serio de fotografía, pero sin pasarnos. Pero bueno, yo lo comprendo, viene de una época anterior, era un poco más serio y tal. Por tanto, ¿qué te parece si por liberar un poco de seriedad nos cuesta un chiste sobre fotografía, que sea corto? Claro, aquí tienes uno. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que siempre ve el mundo en blanco y negro. ¿Qué va? Yo no lo entendí. Es muy malo ese chiste. Cuenta uno que sea más gracioso, por favor. Vaya, lo siento. Vamos a intentarlo de nuevo. Aquí va uno mejor. ¿Por qué el fotógrafo siempre lleva una escalera a las sesiones de fotos? Porque quiere tomarse las fotos desde otro ángulo. Está claro que tú eras un muy buen fotógrafo, pero los chistes no. Así que vamos a seguir con lo tuyo. Tienes razón. Me dedicaré a lo mío, que es la fotografía. Los chistes definitivamente no son lo mío, pero espero haber sacado al menos una sonrisa. Bueno, quizá un chiste no, pero una anécdota graciosa fotográfica que te haya ocurrido durante tu vida. Esa sí que es una buena idea. Pues te contaré una que siempre me hace sonreír. Una vez, en una de mis expediciones por Yosemite, llevaba todo mi equipo pesado, como de costumbre, y en el momento en que estaba preparando la toma de una impresionante vista, un alce apareció y me tiró parte de mi equipo. Ahí estaba yo, con la cámara en mano, mirando a este alce como si estuviera diciendo, «Eso es todo lo que tienes». Fue un momento surrealista, pero me hizo reír. No pude hacer nada más que intentar recuperar mi equipo y seguir adelante. Pero esa escena, el alce y el equipo destrozado, quedó grabada en mi memoria. Soy yo y me como el alce, ¿eh? A la barbacoa, te lo juro, ¿eh? Bueno, vamos a ir terminando con las preguntas nuestras y empezamos con las preguntas de... Sí, ya, la última nuestra, la que coge seguidores. la que más interesante vea y vamos a... que hay muchas también de los seguidores y esas son también muy importantes. Bueno, esta sería nuestra última pregunta de David y mía. Ya después vienen las preguntas que nos han hecho llegar los seguidores. Así que a mí me gustaría preguntarte cómo quieres que te recuerden los fotógrafos del futuro, o bueno, de tu futuro, de nuestro presente. Es una excelente última pregunta y me hace reflexionar. Si los fotógrafos del futuro pudieran recordar algo de mí, me gustaría que fuera por mi compromiso con la fotografía como arte y no solo como técnica. La técnica siempre es esencial, pero lo que realmente me importa es el poder de la imagen para transmitir emociones, historias y, sobre todo, concienciar sobre la belleza y la fragilidad de la naturaleza. Me gustaría que me recordaran como alguien que no solo capturó la luz y la sombra, sino que también defendió el mundo que estaba ante sus ojos a través de la lente. Sí, además, me recuerdan con una sonrisa por algunas de mis bromas sobre cámaras, pues eso también sería un buen recuerdo. Pero sobre todo, espero que los fotógrafos del futuro sigan buscando la verdad en sus imágenes y, en vez de conformarse con la simple captura, busquen hacer algo con ellas,
algo significativo. Sí, pruebas sobre cámara, chistes sobre todo, ¿sabes? Anda que... Bueno, vamos ahora con las preguntas que nos han hecho llegar los seguidores. Sí. Han dicho a Fernando de la Torre aquí que le preguntemos ¿qué te parece que le hayamos puesto el nombre de 12 pulgadas a nuestro programa? Me parece un nombre excelente. Esa frase que se convirtió en mi lema, el componente más importante de una cámara son las 12 pulgadas detrás de ella, es algo que siempre he querido que los fotógrafos entendieran. Es el ojo, la mente y la visión del fotógrafo lo que realmente da valor a la imagen. El nombre, fotografía en 12 pulgadas, transmite esa idea de que la fotografía va más allá del equipo, que lo más importante es cómo vemos el mundo y cómo lo interpretamos. Además, suena algo que invita a reflexionar, y eso es justo lo que la fotografía necesita. No solo una técnica precisa, sino una mente curiosa y un corazón dispuesto a contar historias. Así que adelante con ese nombre. Es un recordatorio genial de lo que realmente importa. Bueno, me alegro de que le haya gustado a Ansel Adams. Tenemos permiso del propio Ansel Adams para llamar a nuestro programa Fotografía en 12 pulgadas, ¿eh? Sí, la de Paco Guerrero, yo apuesto que no se va a mojar. Bueno, Paco Guerrero ya por Facebook te quiere preguntar, Ansel, ¿con qué tipo y marca de cámara trabajaría en la actualidad? Yo digo que no se moja, ¿eh? Yo creo que sí. Si estuviera trabajando en la actualidad, y considerando que la fotografía digital es la norma, me inclinaría por una cámara que me permitiera tener un control completo sobre la exposición y el detalle tonal, algo que se alinea con mi enfoque y con el sistema de zonas que desarrolle. Probablemente elegiría una cámara de formato completo, de alta resolución, que me permitiera capturar una gran cantidad de detalles y, a la vez, poder jugar con la dinámica tonal. Marcas como Leica o Canon serían opciones viables, por su excelente rendimiento en términos de calidad de imagen y control manual. Sin embargo, me interesaría más el objetivo que la cámara en sí. Los objetivos de alta calidad, como los 6 o los Leica, con sus características ópticas tan nítidas y con buen contraste, serían claves para conseguir esa imagen detallada y de alto rango tonal que tanto valoro. La tecnología digital ha abierto nuevas posibilidades, pero la esencia de la imagen, esa visión personal, seguiría siendo la misma. Está claro, elegiría Leica. Sí. Exacto, Leica tiene esa tradición de calidad excepcional y de control manual que se alinea perfectamente con mi enfoque fotográfico. Eduardo Santos te pregunta que cómo escogías los días de buena luz para la foto de paisaje, ya que en tus tiempos no había ni AEMET ni nada parecido y ahora sí acertabas de plano. Y bueno, dice que también te invitaría a una cerveza porque hoy es su cumple también. Eduardo. Feliz cumpleaños, Eduardo. Espero que tengas un día excelente, y gracias por la invitación a la cerveza, aunque, por desgracia, no puedo aceptar, pero aprecio el gesto. Sobre tu pregunta, la luz y las condiciones meteorológicas son clave en la fotografía de paisaje, y aunque no contaba con los avances de hoy en día, siempre fui muy observador del entorno. Pasaba mucho tiempo en la naturaleza, estudiando las condiciones, observando los patrones de la luz y cómo interactuaba con las montañas, sabía, por experiencia, cómo se comportaba la luz a diferentes horas del día y las estaciones del año. También me guiaba por las sensaciones del clima. Si veía que la atmósfera estaba clara y luminosa por la mañana, o si las nubes se volvían dramáticas, sabía que podía captar algo especial. En muchas ocasiones, simplemente tenía que esperar el momento adecuado. La paciencia, como siempre, era crucial. Era una cuestión de dedicación a la observación constante y confiar en el propio instinto. Sin previsiones meteorológicas, la experiencia y el estudio de la luz se volvieron mis mejores herramientas. Amelia de los Ríos, que también preguntar cómo se te ocurrió ese sistema de zonas. El sistema de zonas nació de una necesidad de tener un control más preciso sobre el rango tonal de una fotografía, algo que sentía que faltaba en la práctica fotográfica en mi época. Durante años, había estado trabajando con negativos de gran contraste y luchando por obtener detalles tanto en las sombras como en las luces. Fue en mis años de experimentación, y al estudiar los negativos, que me di cuenta de que la forma en que exponíamos la película y la manera en que la revelábamos era esencial para capturar todos los matices de una escena. El sistema de zonas es simplemente un medio para organizar las tonalidades en una escala de grises. A través de un análisis consciente de los valores tonales que capturaba en el negativo, pude asignar un número a cada tono en la escena, del blanco puro, zona 0, al negro absoluto, zona X. Este enfoque me permitió saber, antes de hacer la foto, cómo iba a procesar esos tonos, qué tan brillantes o oscuros querían que fueran y cómo equilibrar las diferentes partes de la imagen. Lo desarrollé principalmente para ser más preciso y consciente en mi trabajo. En lugar de simplemente hacer la foto y esperar lo mejor, el sistema me dio el control técnico que necesitaba para plasmar mi visión con más exactitud. Además, sentía que la técnica no debía ser un obstáculo, sino una herramienta para alcanzar lo que se quería expresar visualmente.
Así nació el sistema de zonas, con la intención de darle a los fotógrafos más control sobre sus imágenes. Manuel Moreno te pregunta que qué pintor clásico fue fuente para tu estudio aplicado a la fotografía. Excelente pregunta, Manuel. Caramba. En cuanto a los pintores clásicos que influenciaron mi trabajo, uno de los más importantes fue Caravaggio. Su manejo dramático de la luz y la sombra, conocido como claroscuro, fue una gran inspiración para mí. En sus cuadros, se podía ver cómo la luz caía de manera controlada y enfocada sobre ciertas áreas de la escena, creando un contraste marcado entre luces y sombras que transmitía una sensación de volumen y profundidad. Este tipo de tratamiento de la luz fue algo que busqué emular en mis propias fotografías, especialmente en las composiciones de paisajes. Al igual que un pintor utiliza sus pinceles y colores para manipular el lienzo, yo usaba la exposición y el revelado para manipular las zonas y conseguir el contraste deseado en mis fotografías. Pues a raíz de ahí también que se habla sobre pintores, Dani Rodríguez te pregunta que de quién aprendiste fotografía y qué fotógrafo era tu inspiración. Gran pregunta, Dani. Aprendí fotografía principalmente de forma autodidacta, pero también tuve influencias clave de grandes fotógrafos y maestros de mi época. Como te mencioné antes, Edward Weston fue una de mis mayores influencias. Su enfoque en la pureza de la forma y la estructura de los objetos, y cómo los veía a través de su lente, me inspiraron profundamente. También fue muy influyente para mí la obra de Alfred Stieglitz, cuya dedicación a la fotografía como una forma de arte, más allá de un simple registro visual, me ayudó a entender la trascendencia de lo que hacía. Por otro lado, no solo los fotógrafos fueron mi inspiración. Como mencioné, el trabajo de pintores como Caravaggio también influyó mucho en mi enfoque hacia la luz y el contraste. La manera en que los pintores clásicos trataban la luz en sus obras fue algo que tomé en cuenta y que traté de trasladar a mis imágenes fotográficas. Mi inspiración vino de muchos lados, de fotógrafos pero también de pintores clásicos y la naturaleza misma, que era mi escenario y mi musa más constante. María José Borrás pregunta, ¿crees que el ser pianista y gran amante y defensor de la naturaleza te sirvió para que tus fotografías tuvieran ese plus, ese transmitir arte absoluto que solo unos pocos poseen? También dice que le gustaría pasear contigo por tu querido Yosemite y tener una agradable conversación sobre lo que ibas viendo, la luz, la textura, la mejor composición y demás. Qué bonita pregunta de María José. Mi amor por la música y mi pasión por la naturaleza influyeron profundamente en mi forma de ver la fotografía. La música, como el piano, tiene un poder evocador que siempre he sentido muy cercano a lo que buscaba transmitir en mis fotografías. La armonía, el ritmo, la textura y la sensación de que la imagen tiene una melodía propia. Cada paisaje que fotografiaba, especialmente en Yosemite, era para mí una especie de composición visual, donde la luz, las sombras y las formas eran como notas que, al capturarlas, intentaba hacer cantar al paisaje. En cuanto a la naturaleza, la forma en que los paisajes respiran y se mueven, las luces y las sombras que cambian a cada instante, todo eso era como una sinfonía visual. Al estar en Yosemite, me sentía completamente inmerso en esa melodía natural, y al fotografiar, trataba de capturar esa canción, que no se oye pero que se ve. Si pudiéramos pasear juntos por Yosemite, te diría que la naturaleza es el mejor maestro en términos de composición. Todo lo que necesitas hacer es estar presente, escuchar, observar y, por supuesto, ser paciente. La luz, la textura de las rocas y las hojas, y la atmósfera que rodea el paisaje son como las partituras que tienes que interpretar para capturar ese momento único que está en constante cambio. Sería un placer compartir esas conversaciones contigo en medio de ese paisaje tan especial. Y a raíz del tema de la música y todo eso que lo hacía cuando era pequeño. Recordemos que Ansel Adams era un niño que lo consideraban hiperactivo y la música era una de las cosas que le apaciguaban un poco. O Hiperactivo y era disléxico, creo. tenía el nombre de todo. Menos contaba buenos Sí. chistes. Entonces Arnulfo Moreno te pregunta cómo influyó tu infancia en la fotografía. Mi infancia tuvo una gran influencia en la forma en que percibí el mundo y, por lo tanto, en mi fotografía. Crecí en una época en la que la naturaleza era un refugio importante para muchas personas, incluida mi familia, y eso me permitió desarrollar una conexión profunda con el mundo natural. Desde pequeño, mis ojos se acostumbraron a la belleza de los paisajes y a la importancia de observar los pequeños detalles que muchos podrían pasar por alto. Además, mis primeros años en San Francisco, rodeado de montañas y espacios abiertos, me enseñaron a apreciar la luz y las sombras, las formas naturales, y cómo éstas interactuaban con el entorno. Esas primeras experiencias con la naturaleza, junto con mi amor por la música, me ayudaron a entender que la fotografía no solo era una cuestión técnica, sino también una forma de leer el mundo a través de mis propios ojos y mi propia sensibilidad. Eso es en cuanto al lugar en el que vivías y lo que te rodeaba y demás. Pero el hecho de que se supone que eras hiperactivo y disléxico, ¿influyó en tu fotografía de alguna manera o la fotografía te ayudó a superar esos problemas? Sí, definitivamente mi dislexia y mi naturaleza inquieta tuvieron un impacto en mi forma de ver el mundo y, por ende, en mi fotografía.
La dislexia, como bien sabes, me dificultó mucho en mis años escolares, pero también me enseñó a mirar las cosas de una forma diferente. Como no podía seguir el mismo camino de aprendizaje que otros, mi mente se adaptó buscando alternativas. La fotografía se convirtió en una forma de enfocar mi energía y de encontrar un modo de leer el mundo visualmente, algo que, de alguna manera, compensaba las dificultades que tenía con las palabras. En cuanto a la hiperactividad, la fotografía fue una forma de canalizar esa energía. A veces, me encontraba tan emocionado por capturar la imagen perfecta que mi mente se centraba completamente en el proceso de observar y hacer la fotografía. En lugar de dispersarme, mi cámara me permitía concentrarme en lo que estaba ante mí, en el momento presente, y eso me ayudaba a organizar mis pensamientos. La fotografía, más que un medio artístico, se convirtió en una terapia, una forma de expresarme y de enfrentar mis desafíos de manera constructiva. Vamos ahora con la última pregunta que te vamos a hacer durante esta entrevista y la hace Fabián Rivas. Pregunta que ¿qué fue lo último que aprendiste en materia de fotografía? ¿Quién te lo enseñó y qué proyectos nuevos tenías antes de abandonar este mundo? Esa es una pregunta interesante, y me hace pensar en mis últimos años de vida. Si bien en mis años más jóvenes me concentré mucho en la técnica, a medida que pasaban los años empecé a reflexionar más sobre el concepto de la fotografía, cómo se conecta con el alma humana, y cómo la naturaleza y la luz son más que un simple paisaje. Lo último que aprendí fue algo más filosófico que técnico. Aprendí a ver más allá de la imagen que estaba capturando, a entender que cada fotografía, no importa cuán perfecta o precisa fuera, contenía un mensaje que trascendía lo visual. El aprendizaje más profundo fue el de la paciencia, el de no apresurarse, sino de esperar el momento adecuado para capturar una imagen que realmente pudiera comunicar lo que sentía. La luz, las sombras y el espacio no solo eran técnicas que dominar, sino formas de expresar emociones. En cuanto a quién me lo enseñó, debo decir que la naturaleza misma fue mi maestra en esos últimos años. Me enseñó a ver la belleza en lo simple y a aprender a esperar. También, los jóvenes fotógrafos que empezaron a acercarse a mí en esos años y me desafiaron a ver las cosas de una manera diferente, me ayudaron a seguir aprendiendo. Yo intentaba enseñarles algo, pero en realidad, ellos me enseñaron mucho más de lo que imaginaba. Antes de abandonar este mundo, tenía en mente seguir explorando la fotografía de la naturaleza, pero con un enfoque diferente, un enfoque que no solo se centraba en capturar lo que veía, sino también en transmitir lo que sentía en lo más profundo. Me interesaba explorar cómo la fotografía podía reflejar la interacción del hombre con la naturaleza, algo que siempre fue importante para mí, y cómo los cambios sociales y ambientales afectaban la forma en que veíamos el mundo. Hubo proyectos sobre fotografía experimental, tratando de mezclar elementos del paisaje con algo más conceptual, pero por desgracia, no tuve mucho tiempo para realizarlos. Sin embargo, mi última gran lección fue entender que la fotografía no es solo una cuestión técnica o artística, sino un medio para conectar con el mundo y con los demás, y eso es lo que me gustaría que las generaciones futuras comprendieran al mirar mi trabajo. Hemos llegado ya al final de la entrevista, pero bueno, ya para terminar, preguntarle si quiere añadir una cosa más y se quiere despedir de nuestros oyentes que nos han ayudado, al fin y al cabo, a realizar este programa y espero que les haya gustado. Claro, un placer. Agradezco profundamente la oportunidad de hablar con ustedes, y es un honor saber que mi trabajo sigue siendo una fuente de inspiración. La fotografía, como cualquier forma de arte, tiene el poder de conectar a las personas, de transmitir emociones y de dejarnos ver el mundo con otros ojos. Mi consejo es siempre seguir aprendiendo, experimentar y, sobre todo, escuchar al mundo que nos rodea. Gracias a todos los que nos han acompañado y han sido parte de esta experiencia. Sigan buscando esa luz única, esa imagen que cuenta una historia más allá de la simple técnica. La fotografía es un viaje que nunca termina. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Y, por supuesto, les mando un fuerte abrazo, y que sigan viendo el mundo con la misma pasión y curiosidad con la que yo lo hice. Hasta la próxima. Como con todos los invitados, pondremos enlaces a donde pueden ver su trabajo y demás. También compartiremos enlaces a varios libros suyos de fotografía, concretamente el libro 400 fotografías de Ansel Adams, que lo tengo por ahí yo precisamente. Y aunque no están a la venta, para que sepáis que existen la cámara, el negativo y la copia, siguen todavía siendo fuente de conocimiento técnico para mucha gente. En la web oficial donde está su fotografía y donde se pueden comprar sus fotografías de Ansel Adams Gallery. Bueno, hasta aquí la entrevista con Ansel Adams. Espero que os haya gustado el experimento. ¿Alguna cosa más que añadir? Que ha estado bien el experimento. Yo creo que ha sido cuanto menos interesante y un buen homenaje a Ansel Adams y al Día de la Fotografía, que por cierto, felicidades a todos. Bueno, para terminar, recordaros que este es un programa que se emite en directo todos los jueves a las 8 en mi canal de YouTube y una semana después, en formato podcast, una versión un tanto más reducida. Si os gustan estos contenidos, pues no olvidéis de compartirlo en vuestras redes sociales y darle a like, votar con 5 estrellitas o el
máximo de puntuación que se pueda en cada plataforma. Y si os quedáis con ganas de más, pues por 4,99 euros al mes os podéis hacer miembros del canal para acceder a mucho contenido exclusivo. Disfruten mucho de la fotografía. Buenas luz a todos. Pasarlo bien con la fotografía, chicos. Buen fin de semana. Chao, adiós, cheladas. Adiós.